o no pecar de... yo lamentablemente no la tengo acá, tengo una planilla, una tabla que se Hola, ¿cómo refiere estás? al... Hola, La, ¿Mico bañadito? Ahora sí vas a ver Mico papi. que se refiere a la reflexión de la luz de los distintos colores y de la distinta superficie, ¿no? Desde ya, ustedes por naturaleza nos damos cuenta que si tenemos una superficie oscura, no va a reflejar tanto la luz como una superficie clara. Por eso, en general, los cielos rasos siempre se pintan de blanco, para que ayude a una distribución mucho más homogénea de la luz, ¿tá? Hay gente que se vuelve loca por las paredes oscuras, pero está bien, cada uno tiene su gusto, pero si uno pinta una habitación con paredes oscuras, lo que va a hacer es gastar en pintura, pero después toda la vida va a gastar en energía para iluminar eso, porque hay que ponerle muchos watts de luz para tener algo más o menos razonable. Le vuelvo a repetir, esta tabla yo la tengo allá en el centro de formación, yo se las daba, le sacábamos fotocopia y cada uno se lo llevaba. Pero háganse la idea, el color negro o el color gris oscuro refleja el 10% de la luz que le incide, ¿tá? Y una pared blanca refleja el 90%, entre el 85 y el 90% de la luz que recibe, ¿tá? Por supuesto, mi consejo es pintar las habitaciones con colores claros hasta la mitad de la escala de los oscuros. O sea, no podemos pintar todas las habitaciones de blanco porque, por empezar, queda feo. Pero hay colores, distintos tonos, que dentro de esos colores hay que buscar tonos claros, ¿tá? O sea, eso después va en gusto. Y bueno, vieron que ahora está la moda de que, bueno, yo pinto un dormitorio, ponele un color crema, pero una de las paredes la pinto. No hay problema con eso, ¿no? O sea, pintar una pared de azul, no influye. El tema es pintar todas las paredes de azul oscuro. O pintar rojo, ¿eh? O sea, eso va a absorber mucha luz de las luminarias que yo pongo. Si ustedes se fijan, acá, ¿qué ven? El cielo raso de madera. ¿Tá? ¿Tá? Bien, yo te muestro acá. Y tengo el baño. Pintado de blanco. Y bueno, el baño, esta es la iluminación, ¿no? Y, y acá tengo en el dormitorio el cielo raso totalmente machimbrado de madera lustrado, o sea, color marrón. Decir que en el dormitorio uno no hace actividades que no sea la de dormir, acomodar un poco la ropa y a lo sumo vestirse, porque hay un espejo que sirve solamente para mirarse si uno está vestido, porque no te podés mirar bien la cara, porque no hay buena iluminación. Mi mujer, si se tiene que pintar la cara, o sea, el maquillaje, tiene que ir al baño, no puede. Pero esto nació así, y mi idea es modificarlo con sacar este machimbre y poner durlo y pintarlo blanco, y bueno, entonces ya vamos a tener una superficie blanca. Va a cambiar, pero bueno, mientras no hay disponibilidad de monetaria, no puedo hacer nada. Esto es así. Pero bueno, este era el ejemplo.
Ahora bien, escuchando ahí en la Walker un arquitecto que hablaba, ¿viste? Nos mandaron, va a dar una conferencia sobre iluminación. Y, y realmente dio 2 o 3 conceptos muy interesantes del tipo. Después, el divague que generalmente los profesionales de esa rama tienen sobre los ambientes y la iluminación, bueno, son discutibles, pero eh, dio unos conceptos muy piola. Es decir, que hay que iluminar algo. Entonces, el tipo decía que la iluminación hay que dividirla en 3 capas. 3 capas. Eh, una es una capa sería la iluminación de ambiente, que es una iluminación para llenar todo el ambiente. Es para llenar. Después tenés una iluminación focalizada, que, mira, o sea, focalizada en un sector. Es decir, esa iluminación focalizada, lo que decía este hombre, era para hacer actividades en ese lugar. O sea, no que vos para hacer una actividad en un local tenés que iluminar todo el local con la intensidad luminosa para esa actividad, sino que todo el local lo tenés que llenar de luz como para uno desplazarse dentro del local, es decir, una luz de ambiente, una luz localizada para hacer una luz de trabajo, y después quedaba por último una luz puntual, que puede ser, vieron que por ahí tenemos un cuadro en una pared y lo iluminan con un spot, es para dar esa luz en ese lugar. Pero bueno, o sea, a mí me pareció que el tipo daba esos 3 conceptos y es lo que pasa, es lo que pasa. Fíjate que nosotros cuando hicimos el cálculo de la instalación eléctrica, en la cocina, ¿qué dijimos? O en el baño, ¿qué dijimos? Che, vamos a poner una iluminación de ambiente en la cocina, en el centro, para movernos en la cocina, y después poníamos una boca de iluminación para iluminar la cenefa para el lugar de trabajo de la cocina. Y en el baño también. Che, vamos a poner una iluminación general, ¿tá? Y otra localizada en el espejo. Esto sí lo tengo acá. Esto lo tengo acá, se lo muestro, muchachos. Tengo. Ven en el techo que hay 2 spots. Yo acá apagué la iluminación de. Fíjate, ¿tá? Esta iluminación de ambiente. Y después la iluminación en el espejo. ¿Ven cómo ayuda? Bueno, pero en la cocina pasa eso, o sea, de los conceptos que da este tipo, que no está tan equivocada la cosa, tampoco soy yo el juez para decir si está equivocado o no, pero me parece que es razonable, es una iluminación de ambiente y una iluminación para el lugar de trabajo. No sé, o sea, por ahí ustedes en la fábrica, si trabajan en una fábrica, también lo ven. Vieron que en el galpón tenemos luces a 4 o 5 metros de altura, pero esas luces 4 o 5 metros de altura, si yo tengo que trabajar en un escritorio para hacer factura o esa cosa, sobre el escritorio vamos a poner un tubo fluorescente para tener una buena iluminación en el plano de trabajo ese, independientemente de la luz del, eh, del volumen de todo el galpón. Y bueno, la luz de resalte es, qué sé yo, en un estar comedor, poner 2 o 3 spots de dicroica para iluminar o una estatua o una planta o un cuadro, es
sería la luz de resalte. Pero en la vivienda, iluminación focalizada. Hicieron la iluminación, la determinó el yesero. El yesero, con tal de generar trabajo, voy de un cliente y tenía spot con dicroica en el dormitorio. O sea, un centro donde está el ventilador de techo con sus 3 luces, como iluminación general, y después le puso spot de dicroica. ¿Dónde puso el spot de dicroica este buen hombre? Hizo una línea en cabecera de la cama y otra línea en la pared opuesta a la cabecera de la cama. O sea que cuando vos prendés las dicroicas que están sobre la cabecera de la cama y estás acostado, pedí por favor que apaguen la luz, porque tenés que ponerte anteojos oscuros de sol, porque te da todos los spots de esos dan luz sobre las almohadas. Y el otro da luz sobre la otra pared. Bueno, resulta que esta gente tiene la pared lateral donde tiene la cómoda, no tiene la luz. O sea, si hubiese pensado más o menos cómo se iba a distribuir, hubiesen puesto los spots esos que estaban sobre la cabecera de la cama en la pared lateral para que ilumine la cómoda y donde está el espejo. ¿Tá? Pero bueno, a veces se tiene la mejor intención y se pifia la forma. Pero bueno, ¿quién lo hizo? El yesero. Y el yesero sabe hacer yeso. ¿Entendés? Tampoco yo soy un experto en iluminación, pero como uno va haciendo reparaciones y va de una obra a la otra, cuando está terminada y vos ves, uno va copiando. Y eso le va a pasar a ustedes. Ustedes van a ir aprendiendo de copiar y llevarse algo. Bueno, ese sería el caso. Otra cosa que le quería comentar era el tema de la superficie de reflexión. En esa tabla aparece el aluminio, ¿tá? El aluminio y el aluminio pulido, o sea, el espejo. Eso había una 90%, y el espejo prácticamente estaba en el 96% de reflexión. O sea, la misma chapa, el aluminio, pero pulido espejo, estaba en un 94, 95% de reflexión. Que es muy importante, porque fíjense, si ustedes ven artefactos de iluminación, principalmente para los tubos fluorescentes, que se colocan así en oficina, ¿vieron esos que vienen con una grilla o un cuadriculado cromado o una grilla cromada? Eso es un dispositivo que se le coloca a esos artefactos de tubo fluorescente para distribuir la luz mejor. ¿Por qué? Porque el tubo fluorescente tiene un lóbulo de distribución de luz que hacia las puntas no ilumina. Ilumina como si fuese todo alrededor del tubo, ahí tiene la mayor intensidad lumínica, pero hacia las puntas la iluminación es muy pobre. Si ustedes ponen o se fijan en la sombra que genera un tubo fluorescente de punta contra una pared, va a formar un ángulo de luz y el resto es sombra. El ángulo de luz está dado porque es la luz que sale del tubo de vidrio y contra la pared le va a generar una sombra que da el cono ese. ¿tá? Entonces, estos artefactos se mejora la distribución de la luz con las grillas esas cromadas. No sé, ¿vieron que yo le mandé una foto que había unos aparatos y creo que en la parte superior, en la parte de arriba había un tubo solo y un tubo con un grillado abajo, dibujito, que la distancia y la altura estaba en 0,9
después había otra parte en que la distancia y la altura eran iguales. Bueno, esos dos equipos, hay un tubo que está el tubo a la vista y abajo en el mismo cuadro hay otro dibujo de otro equipo que tiene grilla. ¿Mm? Esos son ideales para oficinas, porque distribuye muy bien la luz. Igualmente la oficina, iluminar una oficina, primero hay que pedir cómo van a ir dispuestos los escritorios y esas cosas para que las luces no queden en cualquier lado. Hace 3 semanas atrás fuimos a una fábrica que hace 15 años me dijeron hay que hacer las oficinas nuevas. Y bueno, a veces el dueño de la fábrica sabe más de electricidad que uno, ¿no? Entonces yo lo dejo hablar, total, le hago el trabajo como quiere y después le cobro. Entonces resulta que ahora había una oficina con un escritorio, estaba una chica trabajando y la luz le daba en la espalda. Es como, viste, como en la cocina cuando vos no le pones la luz arriba de la alacena. Le daba la luz en la espalda de la empleada. Y bueno, ahí no estaba el dueño, estaba el contador. Le digo, che, escuchame una cosa, le digo, ¿por qué no corremos el tubo y lo ponemos arriba del escritorio? Así que tenía un cielo raso de esos de plástico, pudimos ir por arriba, cambiamos de lugar el tubo y resolvimos el tema mejor y cambió rotundamente la forma, hasta le cambió la luz sobre el escritorio, porque tenía más luz. Pero bueno, cuando se hacen oficinas hay que pedir, en general, antes de instalar bocas o esas cosas, hay que pedir el plano de distribución de los escritorios. Entonces, en función de eso, podemos llegar a distribuir los artefactos. Distribuimos los artefactos de esa manera y hay lugares en el cual no van a aparecer artefactos. Bueno, hay que iluminar eso y después iluminar los espacios que no quedan iluminados. Pongan más artefactos. Total, después lo van a pagar. Tarde o temprano lo pagan. Bueno, ¿por qué le explicaba el tema del aluminio pulido? Porque el aluminio pulido, al estar en el artefacto de iluminación, va a interferir, o sea, va a ¿cómo te puedo decir? Esa plaquita de aluminio pulido en el artefacto de iluminación va a mejorar el coeficiente de utilización del artefacto. ¿No? ¿Por qué? Imagínense que yo pongo una lámpara, un spot que tiene el reflector pulido o blanco. Los artefactos donde vamos a poner los tubos están pintados de blanco. ¿Por qué? Porque el coeficiente de utilización sale de la siguiente manera. Si yo tengo un tubo fluorescente, imagínense un tubo fluorescente como un círculo. O sea, yo agarro el tubo y lo miro desde un extremo. Tengo un círculo. Y si yo prendo el tubo, la luz va a salir en forma radial a ese tubo. ¿Está? ¿Me entienden lo que les digo? Háganme una seña a ver si estoy hablando y no me entienden. O sea, es como que yo tenga un círculo y en forma radial a ese círculo sale la luz. ¿Está? Perfecto. Entonces, si yo ese círculo sería mi tubo fluorescente, hay luz que sale directamente hacia abajo. Yo lo tengo así, colocado allá cerca del techo. ¿Está? Entonces, hay luz que va a salir directamente hacia el lugar donde yo voy a iluminar, y hay fotones, hay luz que va a pegar contra el techo. ¿Está? Entonces, ¿para qué quiero iluminar el techo si yo quiero iluminar el escritorio? Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos un espejo.
Le ponemos un espejo en la parte de arriba y la luz que va para el techo le pega en el espejo y vuelve para abajo. ¿Mm? Entonces, la cosa es así. La mitad de un tubo fluorescente, la mitad de la luz, la mitad de la luz, o sea, el 0,5% de la luz que emite la lámpara baja directo. La otra mitad de la luz va para el techo. Pero si le pongo un espejo, la reflejo. Y el espejo refleja, ¿cuánto? Ponele 0,9. 0,9. ¿Mm? Pero el 0,9 de la mitad. O sea, 5 por 9, 45. Entonces me da 0,45 más 0,5 me da 0,95. O sea, sumo la mitad que venía directo más el 0,45 de reflexión. Total, 0,45 más 0,50, 0,95. Y ahí me da un coeficiente de utilización de 0,95 en ese artefacto. ¿Ah? Entonces, el artefacto, ¿por qué? Porque la lámpara, excepto, ¿vieron esas lámparas que son reflectoras, que tienen el espejo incorporado? Esa, bueno, ahí el artefacto puedo poner el portalámpara, que la luz va a venir siempre para el lado donde apunta la lámpara. Ahora, en una lamparita incandescente, yo la pongo en un portalámpara y va a iluminar el techo, va a iluminar las paredes, porque sale en todas direcciones, pues no tengo ninguna reflexión. Entonces tengo que poner un artefacto. Y bueno, el coeficiente de utilización de los artefactos varía estadísticamente entre 0,7 y 0,9. ¿Por qué no ponemos 0,95? Porque ponemos 0,9 y ponemos más lámpara y tenemos mejor iluminación. O sea, le estamos robando ese 0,05, lo descartamos y ponemos entre 0,7 y 0,9. Entonces, hay un valor que se llama coeficiente de utilización del artefacto. Bueno, para eso yo les quedo debiendo esa tabla con los valores de reflexión de cada una de las superficies. Bueno, entonces tenemos que empezar a iluminar algo. O sea, todo lo que yo les mandé, vieron que les mandé dos fotos, que una era cálculo de iluminación, y decía, primero tenemos que definir la superficie a iluminar. La superficie iluminada es el local que tenemos que iluminar. Y para nosotros, o sea, yo se lo voy a hacer más fácil. O sea, vamos a iluminar un local comercial. ¿Tá? Un local comercial. Que tiene 5 metros por 6 metros. O sea, un local de ventas de algo. Si ustedes han pasado por alguno de esos locales de venta de electrodomésticos, son amplios locales, están bien iluminados, todo blanco, todo iluminado. ¿Para qué? Para que se vean todos los artefactos. En el caso nuestro, qué sé yo, ejemplo, iluminamos un aula de una escuela. Un aula de una escuela. ¿Cuánto tiene? 5 metros por 6. ¿Está? Un ejemplo así. Iluminar un aula de una escuela, iluminar el taller mecánico que nos contrató para hacerle la instalación eléctrica, es más o menos similar. Lo único que van a cambiar son los valores de luminancia, o sea, de la intensidad luminosa que yo tengo que tener en el plano de trabajo. Entonces, bueno, definimos la superficie luminar. La superficie luminar va a tener un largo y un ancho. Si ustedes ven ahí, no sé qué hicieron ustedes. Yo las fotos se las mando y ustedes la copian en un cuaderno, la tienen anotado estos cálculos. O sea, yo voy a tener
la superficie como el ancho del local, el largo del local, el producto del ancho por el largo me va a dar la superficie luminar. ¿En qué me va a dar la superficie luminar? En metros cuadrados. En metros cuadrados. Ahora bien, después tenemos que decidir con qué tipo de lámpara vamos a iluminar. Este cálculo funciona bien cuando yo tengo alturas entre el piso y el cielo raso de hasta 3 metros de altura. Este cálculo que yo les voy a dar es para iluminar este tipo. O sea, vos tenés que iluminar una casa, tenés que iluminar un estar comedor, un local comercial. No hablamos de galpones industriales de 5 o 6 metros de altura. ¿Está? No hablamos de eso. Entonces, ¿qué tipo de lámpara vamos a utilizar? Y bueno, podemos utilizar tubo fluorescente, podemos utilizar lámparas de bajo consumo, espiraladas, con artefactos tipo plato, o sea, iluminación tipo plato de fábrica, plato industrial. Los tubos fluorescentes pueden ser con pantallas bastante abiertas, con pantallas más cerradas. Prácticamente la pantalla cerrada hoy no se consigue, son pantallas abiertas. O con artefactos de embutir en cielo raso de duro, que vienen con las grillas. Bien, básicamente es eso. O sea, vos para iluminar alturas entre menores a 3 metros, el clásico es el tubo fluorescente. El clásico es el tubo fluorescente. O algún artefacto colgante con lámpara. Bien, y después en el punto 3 dice fijar la luminancia en lux para la actividad. Si ustedes van al PDF del libro de Sobrevila, después de que está ese capítulo de iluminación y están todos los temas sobre las lámparas, y viene en la última parte, son los equipos auxiliares de las lámparas, aparece la iluminación de interiores. Y está bastante normalizado por el uso que se le da a dar al local o por la actividad que se va a hacer dentro del local, la intensidad de luz que se debe tener en ese lugar o luminancia. Luminancia o intensidad de luz. Que está reglamentado. Yo le mandé una foto que dice niveles de iluminación, puede ser, para una cocina, para el baño, para el dormitorio, y andan, y esos números en esa foto, que yo la fotografié del libro, o sea, lo puse en la pantalla de la computadora, le saqué una foto y se la mandé, varía entre 100 y 300 lux. Es decir, el estar en la sala de estar te dice 300 lux. Después en el dormitorio 200, la cocina 200, el baño 100, sí, el baño 100 como para circular. Vieron que yo del baño prendí la luz general, esos serán 100. Pero después sobre el espejo tengo 200 lux para verme la cara bien. Tanto para afeitarme como para que mi mujer se ponga un poco de polvillo y se pinte los labios. ¿Está? Bueno, pero hay otra tabla en ese libro que está un montón de actividades en la ventanilla del banco, en el aula, qué sé yo, en una playa de maniobra, en una cochera, todos los valores mínimos de iluminación que se exige para esa actividad. Si yo quiero iluminar un aula, yo al aula la tengo que considerar como una biblioteca, porque en el aula vos lees. ¿No? O sea, nosotros vamos a iluminar una aula, 5×6. Si vos en el aula vas a leer, tenés que tener una luz similar a lo que se pide para una biblioteca.
Y para una biblioteca anda más o menos entre 300 y 500 lux. ¿Tá? Entre 300 como mínimo y 500. Esos son los valores que se manejan para una biblioteca. Para que tenga buena luz, o sea, vos pones sobre la mesa y vas a tener una buena iluminación sobre la página del libro, no va a tener problema de ver las letras. Eso es la luminancia. ¿Y en qué unidad viene dada? En lux, L-U-X. Le quería comentar algo. No es, esto es más de laboratorio, pero la intensidad luminosa que vemos a partir de un foco luminoso, que en nuestro caso puede ser un tubo fluorescente, disminuye la intensidad luminosa con el cuadrado de la distancia. ¿Tá? O sea, a un metro de la lámpara, si yo tengo 100 lux, lo mido con un instrumento, todo esto se mide. Hay un instrumento que me mide la intensidad luminosa, que lo manejan esta gente de seguridad e higiene, van con se llama luxómetro, ¿tá? Se llama luxómetro. Entonces, el tipo que hace, a ver, va a la oficina, tira el luxómetro arriba del escritorio y el luxómetro le dice, acá hay 150. Cuando vos pusiste los tubos había 300, ahora hay 150. Claro, cuando vos pusiste los tubos prendieron y siguieron prendiendo durante 5, 6 años, 7 años y siguen prendidos. Entonces, el dueño de la empresa los ve prendidos, pero una cosa que esté prendido, otra cosa que de luz, porque el tubo se agota. Bueno, con el luxómetro yo mido a 1 metro del tubo y ponele que me da 100. ¿Tá? Me da 100. Si yo me alejo 1 metro más, ¿tá? Disminuye con el cuadrado de la distancia. O sea, a 1 metro tengo un número. A 2 metros voy a tener, ¿cuántas veces menos? 4 veces menos, porque estoy a 2 metros. Entonces, si a 1 metro tenía 100, a 2 metros no tengo 50, tengo 25. Ese es el problema. Ese es el problema y una ventaja. ¿Por qué? Por eso yo las lámparas de vapor de mercurio las tengo que poner allá a 4 metros o 5 metros de altura. ¿Para qué? Para que la radiación ultravioleta que emite la lámpara disminuya con el cuadrado de la distancia. Entonces, si a 1 metro tengo un valor de intensidad de radiación ultravioleta, a 5 metros tengo 5 por 5, tengo 25 veces menos. Entonces ahí no me jode. No es lo mismo estar a 1 metro de la lámpara que a 5 metros. Porque no es que se bajó 5 veces la luz, no, bajó 25 veces la luz. Porque es con el cuadrado de la distancia. Entonces, este calculito funciona bien con techos a 3 metros. ¿Por qué techo a 3 metros? Porque el plano de trabajo normalmente lo tenemos entre 85 y 90 centímetros. Entonces, si yo tengo 3 metros y pongo la lámpara allá a 3 metros, que generalmente no está a 3 metros, está un poquito menos, y ya le saco 85 centímetros, es decir, la distancia entre la lámpara y el plano de trabajo ya estamos en 2 metros. Y ahí funciona bien. Ahora, yo he visto talleres que ponen tubo fluorescente allá a 4 metros de altura. ¿Sabes lo que ve? No ve nada. O sea, sí, vas a ver, pero tenés que poner 25 tubos más para tener una iluminación más o menos agradable. Por eso les digo, este tipo de cálculo funciona con alturas entre piso y techo de hasta 3 metros. Bueno, y entonces fijamos el valor de luminancia o intensidad de iluminación y decimos, bueno, ahora tenemos que calcular el flujo total que se necesita para llenar con luz este ambiente. Entonces, una cosa es la intensidad en un punto
de la superficie, y otra cosa es el flujo que llena todo el volumen de ese ambiente con luz. Y el flujo de luz se mide en una unidad que se llama lumen. Y las lámparas de iluminación lo que dan es flujo luminoso, no dan intensidad luminosa. No dan intensidad, dan flujo. O sea, entregan un caudal de luz determinado, medido en lúmenes. Y después, bueno, habrá que determinar la cantidad de lámparas para lograr esa cantidad de lumen, y en función de los lúmenes y la superficie determinamos vemos que coincide con la intensidad. En la otra foto, les di dos formulitas, ¿no? Dos formulitas. En la primera parte hay un dibujo que es la letra Φ, dice que representa el flujo, y Φ con la subletra T. A ver, esperen que doy vuelta la camarita y se los muestro.